No, no, no. No, no, sí. Vamos dar 5 minutos máis de cordialidade aos que veñen de fora de Santiago. Sei que vamos esperar uns 5 minutos máis. Que tal? Bueno. Moi bello que leche, sí. Enorme. Ben, Carlos máis eu vamos ahora a dar inicio e Carlos a presentación dos ponentes desta mañá, pero eu queríamos facer unha reflexión deste salto na realización do seminario e finalización desta xornada. Moi a propósito, moi intencionadamente, sabedores de que todo estaba pendulando ou iba a pendular sobre os temas de impacto medioambiental, puxemos como síntesis e, ademais, como remate de todas esas reflexións que iban saindo,
digamos, de forma natural dentro dos procesos de gestión de lo que estamos a tratar no seminario e, polo tanto, está en esta segunda xornada, en esta mañá. Por eso, esta intervención a la limón entre Carlos e Augusto pois, son unha intervención que está moi encuadrada e moi ben compensada polos ponentes, e en eso Carlos Nardiz tivo inmediatamente esta suxerencia que nós na sección comprendimos que era aceitada como patrimonio cultural nos estudios de evaluación ambiental e a paisaxe. Por lo tanto, esa intención de síntesis e de sancionamento positivo con arranxos necesarios desa ferramenta está moi ben, pensamos, en esta intervención. A segunda intervención, polo tanto, como vedes, no programa é unha mesa redonda e aquí o que se quere poñer todas aquelas institucións que teñen algunha vinculación co patrimonio e a paisaxe, co territorio, pois queríamos telas aquí presentes tanto desde a súa práctica profesional, desde a súa formación interdisciplinar, etc. E por eso está a mesa redonda, non? E despois rematar, por que non? Porque eu penso que a veces non é racional ni científico que aquela persona que leva a dirección da xestión de todos estes aspectos do seminario, que é a Dirección Xeral de Patrimonio, a directora xeral, en este caso coincide doblemente por unha experiencia acumulada ou transmitida polos propios servicios técnicos que sí teñen esa experiencia contrastada e testada, pois que este presente. Pero ademais coincide en ela un aspecto que tamén é nos importante coñecer dentro das horizontes pertos de todos nós, como abogada e funcionaria da administración, que ter unha visión e a posibilidade de ser, digamos, consultada ou interrogada por nós para certas cuestións. Porque a nadie se nos escapa que desde fai 1, 2 ou 3 anos, aquí se dixo en outras xornadas, Carlos, quero recordar, Carlos Nardiz. Bueno, se quiso decir que estaba en marcha un anteproxecto de lei que estaban traballándose en ese sentido. Por lo tanto, moitas cousas daqui, algunhas, teñen que ter o soporte xurídico, o soporte, digamos, administrativo, pero xurídico tamén, que para poderlas levar a cabo ou poderlas desenrolar. E por iso creo que con ese remate da directora xeral, pois está fechada e queda redonda esta segunda xornada que remate a su vez da primeira xornada de onte. E que, sin máis explicacións deste tipo, que é a que me tocaban a min, que Carlos Nardiz pois xa nos presenta os ponentes desta mañá. Sí, como acaba de decir Iago, los temas de la evaluación ambiental, que es una palabra mucho más correcta que impacto ambiental, que es una palabra que a mí me parece horrorosa, como si realmente las obras públicas cayesen sobre territorio, una especie de bala y produjesen un impacto y habría que corregir ese impacto, cuando desde el primer día hemos defendido que son constructoras del paisaje y territorio. Carlos Calzadilla es su director general de evaluación ambiental, es ingeniero agrónomo, con él hemos hecho ya varios cursos y está desarrollando en Galicia una labor de difusión de los nuevos procedimientos y la nueva reglamentación, la nueva legislación que está impulsando la Consellería de Medio Ambiente sobre los temas de evaluación ambiental. El paisaje es una palabra que también ha planeado ayer durante todo el día, ¿no?, como un recurso cultural, como memoria, como proceso y como marco en el cual tenemos que integrar todas las relaciones que se producen entre las obras públicas y el patrimonio cultural. Augusto Pérez Alberti, que todos le conocéis, es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene un currículum de proyectos I+D financiados por convocatorias públicas. No os los voy a leer porque son todos en inglés, ¿no?, de publicaciones, pero es una persona que ha participado muy directamente en la elaboración de la
Lei de Protección da Paisaxe en Galicia del año 2009 y que la está desarrollando en estos momentos a través de los estudios de paisaje, ¿no? Por tanto, la defensa que él ha hecho del papel estratégico que tiene el paisaje en Galicia, en ese, yo creo que es importante también, como acaba de decir Yago, en estas jornadas. Venga. ¿Qué? Bueno, muchas gracias, Carlos. En primer lugar, agradecer al Consello da Cultura Galega la invitación que me ha formulado para participar en estas jornadas. Ayer pude quedarme hasta la mitad de la mañana y me pareció muy interesante el enfoque que estaban teniendo de debate y de intercambio de ideas entre las distintos implicados en las obras públicas y la protección del patrimonio y del paisaje. Este debate, nosotros en evaluación ambiental, en el trabajo diario, lo tenemos pues, prácticamente, no voy a decir en todos los expedientes, pero en la mayor parte de ellos, ¿no? Pues es un debate más interno entre nosotros, pero esas dudas, esos matices y esos intereses que no coinciden para todas las partes, pues es muy habitual que nos ocurra. Por lo tanto, el hecho de desarrollar unas jornadas como estas, donde se manifiesten las ideas de manera pública y se proyecten nuevas posibilidades para el futuro y para mejorar en el trabajo diario de todos los que estamos implicados en que las obras públicas finalmente se lleven a cabo de la manera mejor posible y protegiendo todos los valores culturales y ambientales, pues me parece una idea muy buena. Nosotros desde la Subdirección de Evaluación Ambiental, todas estas cuestiones de protección de patrimonio cultural las integramos evidentemente dentro de un trámite reglado que es el de evaluación ambiental de proyectos y de planes y programas, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque así nos lo obliga las directrices y las directivas de la Unión Europea que están, a las cuales España tiene que asumir, ¿no? Y aceptar. Las primeras directivas, la evaluación ambiental empezó en los años 60, nos parece ahora que es una cosa, algo como muy asumido y que llevamos toda la vida haciéndola, pero realmente es algo relativamente novedoso y por lo tanto en continuo desarrollo. Hoy nos parece inconcebible pretender hacer alguna actuación sobre el territorio sin tener en cuenta los aspectos ambientales, pero hasta los años 70 más bien era una cuestión que ni se planteaba el proyectista ni las administraciones que tenían que llevar a cabo la aprobación de los proyectos. Bueno, en Europa empezó en los años 85, fue la primera directiva de evaluación ambiental, prácticamente lo que son las ideas básicas, seguimos con ellas, aunque tuvo diversas modificaciones. La modificación fundamental fue en el año 2001 cuando se aprobó la directiva de evaluación de planes y programas, que eso sí que fijó un antes y un después, porque nos permitió tener en cuenta todas estas cuestiones ambientales en el amplio sentido, porque nosotros, aunque este foro se ciñe fundamentalmente a patrimonio y a paisaje, nosotros en el trabajo diario de evaluación tenemos que tener en cuenta todos los factores, nos es imposible desligar uno de otro. Y para ello es fundamental tener un conocimiento lo antes posible del territorio y poder identificar aquellos valores que es preciso preservar
para que en el momento que se actúe sobre el terreno, pues ya desde la fase de idea prácticamente, ya voy más allá de la fase de proyecto, se tengan en cuenta todos los condicionantes que nos van a poder surgir. Bueno, como os decía, el principio fundamental de la evaluación ambiental, tanto de las dos directivas, de la de proyectos y la de planes y programas, es asegurar que antes de la aprobación, o sea, no en la fase posterior, ni una fase paralela a la aprobación, sino antes de la aprobación y dentro del procedimiento administrativo de autorización o aprobación de los proyectos, planes y programas, se tengan en cuenta todas estas cuestiones. Uno de los pilares fundamentales de todos los procedimientos de evaluación, ¿cuál es? Pues la participación pública, el debate, porque hay veces que las cosas están más claras, pero hay otras, muchos expedientes que tramitamos encontramos que, bueno, pues puede haber opiniones enfrentadas por parte incluso de la población, pues unos opinan una cosa, otros opinan otra, y dentro de la tramitación ambiental, pues pretende ser también un foro de participación de ideas y de tratar se retroalimenta a sí misma y procura que al final pues el resultado sea el más satisfactorio. No siempre se consigue que sea el más satisfactorio para que todo el mundo quede contento, pero bueno, se pretende que se llegue a una solución de compromiso y adecuada. Aunque tiene sus defectos, la evaluación ambiental hoy por hoy es reconocido a nivel internacional como la actuación transversal y preventiva más eficaz para la preservación del medio ambiente y para la toma de decisiones. Todos los proyectos, o la mayor parte de los proyectos y programas financiados por la Unión Europea, fondos de cohesión, política agrícola, pesquera, etcétera, tienen que cumplir con estas directivas para recibir aprobación y apoyo financiero. De ahí que todo lo que es la evaluación ambiental, que los procedimientos se desarrollen correctamente, etcétera, es importante porque en Europa para poder recibir fondos pues es una de las cuestiones que más se valora. De hecho, nosotros ahora mismo lo que es la evaluación ambiental estamos llegando hasta la fase, ya más allá de planificación propiamente dicha, pues de un plan de carreteras o un plan de parques empresariales, estamos ya llegando a los propios instrumentos de financiación. Ahora mismo estamos haciendo la evaluación ambiental del programa operativo FEDER, del nuevo programa operativo que va hasta el 2020 y del programa de desarrollo rural que van a marcar todas las líneas de financiación de las distintas comunidades autónomas. Nosotros estamos evaluando ahora mismo el de Galicia, lógicamente. Entonces, ese componente ambiental cada vez va subiendo en el nivel de escala. Pasamos de una fase de proyecto simplemente a una fase de planificación más amplia. Ahora ya casi estamos en una fase de lo que es política y de directrices en qué se debe invertir y en qué no se debe invertir. En cuanto ya centrándonos un poco más en lo que es el patrimonio cultural y el paisaje, pues bueno, evidentemente yo creo que ya se comentó ayer en numerosas ocasiones, el patrimonio cultural identifica al territorio, a sus habitantes, su historia y su cultura. O sea, es imposible desligar qué es el patrimonio y el paisaje, desligarlo de los usos y de la población que habita un lugar. La propia ley de paisaje, en su exposición de motivos, ya deja bien claro que Galicia pues, es el resultado no solo del medio natural, sino de la actuación que a lo largo de los siglos y de una manera sostenible, ¿no? Tradicionalmente, por parte de los habitantes de Galicia, pues se fue modelando. ¿Qué ocurre? Que, bueno, cada vez los valores pues, han ido cambiando y es necesario pues, sentar unos criterios para tratar de conseguir que esos valores y esos hitos fundamentales del paisaje pues, no se pierdan, ¿no?
estamos obligados igual que con el resto de valores, o sea, el concepto de desarrollo sostenible, que siempre está en el fondo de toda la evaluación ambiental, también evidentemente lo tiene que estar en la conservación del paisaje y del patrimonio. No podemos nosotros recibir una herencia cultural y paisajística rica y ceder a nuestros hijos y a nuestros nietos pues un espacio y una geografía degradada. O sea, hay que dejarla lo mejor posible y si puede ser mejor de lo que lo hemos recibido. Bueno, ¿y cómo interviene la evaluación ambiental en todo esto? Pues tratando de prevenir los efectos negativos de todos esos cambios que son inevitables porque la sociedad tiene que ir desarrollándose y viendo cómo pues, pueden afectar al patrimonio cultural, entre otras cuestiones, para establecer las medidas correctoras. ¿Qué ocurre? Que nosotros, cuando evaluamos un proyecto, lo evaluamos de manera conjunta. Entonces, vemos los efectos que puede tener sobre el patrimonio, pero puede tener efectos sobre otras cuestiones, sobre hábitats, sobre el paisaje, sobre la atmósfera, un montón de factores que tenemos que integrar y ver que se tengan en cuenta y que bueno, ¿cómo las obras públicas pueden afectar al paisaje? Pues, evidentemente, cada vez, como os decía antes, el hombre ha ido aumentando su capacidad para transformar el medio natural. Hace un siglo sería impensable o prácticamente imposible tratar de hacer obras que se están haciendo ahora en plazos pues, muy cortos de meses incluso. O sea, unos movimientos de tierra pues muy grandes gracias a la tecnología que se ha ido desarrollando. En ocasiones, esas alteraciones que esas obras públicas que se están llevando a cabo, pues dan como resultado que el paisaje de un lugar cambie completamente, lo cual no quiere decir que tenga por qué ser un problema, porque ese paisaje puede cambiar, pero quedar integrado perfectamente en el medio. De hecho, hay montones de ejemplos de infraestructuras que hoy en día pues, sería impensable prácticamente concebir el paisaje sin su presencia, ¿no? Presas, acueductos, canales, puertos, etc. Aquí vemos algunos ejemplos de obras públicas y cómo han alterado o modificado el medio físico. Pues tenemos los cañones del Sil, ¿no? con los grandes aprovechamientos hidroeléctricos que han modificado sustancialmente el paisaje y nuestra percepción, pero hoy en día, pues casi cualquier modificación que se hiciese sobre ese paisaje, pues también sería cuestionado. O sea, nos podemos plantear eliminar los aprovechamientos hidroeléctricos, las presas que hay ahora mismo, y habría, desde el punto de vista paisajístico, pues opiniones para todos los gustos. Habría quien preferiría que eso pues quedase como está, aunque desde otros puntos de vista, como el de la biodiversidad, pues evidentemente pues puedan causar una afección significativa. Otro ejemplo, bueno, en su momento tampoco se cuestionaron cuando se hicieron estos aprovechamientos porque no había una sensibilidad como tenemos hoy en día que nos haga cuestionarnos si era adecuado o no. La realidad es la que es y hoy en día yo creo que todo el mundo acepta que está perfectamente integrado. Esta es otra obra más polémica, el Puerto Exterior de La Coruña, que vemos también que tiene unas dimensiones que han modificado completamente la fisonomía del lugar. Luego podemos entrar también en el debate si todas las obras son necesarias o no lo son, ¿no? Esto yo creo que es fundamental y para eso está la fase de planificación, donde es importante saber qué es lo que tenemos que asumir, o sea, qué coste, porque en algunos casos a lo mejor no queda más remedio que asumir un coste ambiental, porque
porque bueno, la sociedad también tiene que desarrollarse, pero es importante que en la fase de planificación todo esto se reflexione bien y se determine si realmente todas las obras que se están haciendo son necesarias o no. Aquí vemos la entrada a Santiago del tren de alta velocidad, esta una foto que saqué desde mi casa y bueno, también ha cambiado completamente el paisaje. Un valle que no tenía ninguna intervención prácticamente humana más que las viviendas, pues bueno, se ha hecho un viaducto que ha cambiado el paisaje. Tampoco cuando uno lo ve, pues también te llegas a acostumbrar y bueno, es para todos los gustos. Y esta ya es una obra de Dubái, que supongo que conoceréis la mayoría, las famosas Islas Palmera, que bueno, ya es casi el extremo de cómo la intervención humana puede modificar un paisaje y una geografía, ¿no? También, como os diría, esto en España pienso que sería imposible plantearse hacer algo así, ya no solo por cuestiones económicas, sino de todos tipos de ambientales, evidentemente, pero bueno, están ahí y quién sabe si dentro de 100 o 200 años, pues es se considera como una de las maravillas de la humanidad. No lo sabemos. Bueno, lo que os comentaba antes de cómo los diferentes niveles de escala, ¿no? De la evaluación estratégica, la evaluación de planes, cómo se retroalimentan y tiene que una tirar de otra. Aquí en Galicia hemos avanzado mucho en todo lo que es la evaluación de la planificación, con importantes planes que se han aprobado en los últimos años, las directrices de ordenación del territorio, el plan de ordenación del litoral, etcétera, que nos está condicionando todo el resto de planificación y, lógicamente, de los proyectos derivados de ellas. A nivel de evaluación ambiental, también recientemente se ha aprobado la ley estatal de evaluación ambiental que nos va a condicionar todos los trámites. Esta ley también ha pretendido juntar en un único texto la evaluación de proyectos y la de planes para tratar de facilitar la integración de ambos procedimientos, aunque están en capítulos diferentes. Y bueno, no quiero entrar tampoco en la ley porque sería casi pues ya para una ponencia específica, porque es bastante compleja, pero no os voy a explicar esto de qué va, pero para que veáis, estas son las actuaciones previas, el esquema de la Ley de Evaluación Ambiental, actuaciones previas y actuaciones preceptivas. Vemos, sin entrar para nada en el cuadro, porque no es el objeto, pero vemos lo complicado que es llevar adelante un proyecto. Todos los trámites, todos los informes, todos los estudios que hay que realizar, consultas, etcétera, ya sin entrar en la de planes, que sería una cosa similar. Entonces, bueno, todos los organismos que estamos implicados en la tramitación de un proyecto, pues tenemos unos plazos más bien cortos que nos obligan a informar de una manera además adecuada, porque todos incurrimos en una responsabilidad si no lo hacemos o si lo hacemos mal. Entonces, es importante que todo lo que es el marco normativo esté lo más claro posible para que la persona el funcionario que tenga que informar, pues lo pueda hacer con criterio y de manera clara. Y que el promotor que tiene que llevar a cabo un proyecto, pues también sepa a qué tiene que atenerse. Este es el procedimiento simplificado, que también establece la ley, pero bueno, vemos que son procedimientos complejos. En cualquier caso, el objeto principal de la Ley de Evaluación Ambiental, pues es que finalmente queden integrados todos los aspectos medioambientales en los proyectos que finalmente se lleven a cabo. Simplemente deciros que ahora mismo la normativa que tenemos es esta, la ley estatal en evaluación de proyectos. Ha quedado derogada la norma autonómica, porque es una ley muy procedimental. Entonces, bueno, en principio no vemos la necesidad de tener que hacer un desarrollo específico para Galicia, pero bueno, habrá que ver en función del tiempo si realmente se ajusta a lo que nosotros queremos,
pero bueno, es una ley básica, entonces no tenemos tampoco mucho margen para poner cosas a mayores. Bueno, ¿cómo se define el patrimonio cultural en esta ley de evaluación ambiental? Pues vemos que la definición sacada de la ley es esta, tal cual viene la ley. Concepto que incluye todas las acepciones del patrimonio, tales como histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, industrial e inmaterial. Aquí entraría pues prácticamente todo el patrimonio. Y la ley le da un valor fundamental al patrimonio y al informe en materia de patrimonio. O sea, lo pone de 3 informes que considera la ley preceptivos, uno de ellos es el de patrimonio, que siempre en todos aquellos proyectos que en principio puedan afectar al patrimonio, que son casi todos, pues deben de contar con un informe en materia de patrimonio. ¿Qué tiene que tener un estudio de impacto ambiental? También la ley de evaluación ambiental, sacado de ella, nos dice que deberá de evaluar y, si procede, cuantificar los efectos previsibles, directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos estos factores mencionados durante las fases de ejecución, explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del proyecto. O sea, vemos todos los factores que hay que tener en cuenta, cómo interaccionan unos con otros, y es lo que se comentó ayer en una de las ponencias, que cuando uno tiene que hacer una obra lineal, sobre todo una obra lineal que va a afectar evidentemente a un territorio muy amplio, pues tiene que tener en cuenta muchos factores. Entonces, de ahí que a la hora de tener en cuenta hay que tener una cierta flexibilidad, porque si todo el mundo considera que el bien que tiene que proteger pues es muy rígido con sus informes, lo que ocurre es que al final no se puede llevar a cabo ninguna obra pública. No quiero decir que patrimonio cultural lo sea así, hablo en general. Yo creo que en general la Dirección General de Patrimonio, en este sentido, por lo menos la experiencia nuestra, es que suele ser bastante flexible. Lógicamente tienen que proteger los bienes que tienen encomendados, pero bueno, recuerdo un proyecto concreto que patrimonio, pues había que alejarse 50 metros de un bien, pero por otra parte, si te alejabas en una obra lineal, una carretera, te afectabas directamente a un hábitat, una vegetación de ribera. Pues bueno, hubo que buscar un consenso y ni una cosa ni otra, pero bueno, es importante esa flexibilidad y sobre todo ver realmente la importancia del bien y la importancia de la obra pública que se va a llevar a cabo. Bueno, la normativa en materia de patrimonio, pues la fundamental, la Ley de Patrimonio Cultural, aunque hay otra accesoria y la de los Caminos de Santiago, etcétera. Pero bueno, básicamente, aunque la ley estatal establece que el informe de patrimonio es fundamental, ya la ley autonómica de patrimonio cultural nos dice que tiene que informar en todos los proyectos sometidos a evaluación la Dirección General de Patrimonio Cultural y así se está haciendo, evidentemente. En cuanto al paisaje, pues también eso es más novedoso, porque no fue hasta 2008 cuando realmente se empezó a tener en cuenta esta variable dentro de los procedimientos de evaluación, a raíz precisamente de la Ley de Protección del Paisaje de Galicia, en principio promovida por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza en aquel momento, porque ni siquiera había un organismo específico de paisaje, ahora sí que lo hay. Y yo creo que también marcó un antes y un después para que todos tuviéramos en cuenta que es importante un valor que es fundamental preservar. La ley estatal también la tiene en cuenta, el paisaje, y bueno, aquí también todos los criterios, porque aquí sí que interviene más la subjetividad, pues los criterios que tiene que tener en cuenta un proyecto para que quede integrado en el paisaje, pues también los criterios se están desarrollando con el tiempo, son muy diferentes los condicionantes que puede tener una carretera con los que puede tener un parque eólico, por ejemplo, etcétera. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. También la ley de paisaje nos dice que tiene que haber un estudio de impacto e integración paisajística en todos los proyectos sometidos a evaluación de impacto y tiene que haber un informe por parte del órgano de paisaje.
La ley también nos explica, esboza cuál tiene que ser el contenido del estudio de impacto e integración paisajística, aunque la dirección, el Instituto de Estudios del Territorio ha ido desarrollando guías, está trabajando en los catálogos del paisaje, etcétera, para ir asentando los criterios y viendo realmente qué es lo que tiene que tener un proyecto en el estudio de impacto ambiental, qué aspectos son los que hay que abordar para poder considerar si está integrado o no todas estas cuestiones. Bueno, respecto al contenido del estudio de impacto sobre patrimonio cultural, bueno, yo creo que ya se comentó ayer en varias ocasiones. Lo fundamental, hacer una buena prevención en las fases previas, o sea, a partir ya de la fase de planificación, saber qué es lo que te puedes encontrar en el territorio. Para eso es importante, yo creo que sí que sería importante que estuvieran accesibles todos los bienes catalogados. Accesibles me refiero en Internet, al público, por lo menos es mi opinión, para que se supiera que es por lo menos los que se sabe que existen, los que no, evidentemente, pues no pueden estar. Pero que desde el principio cualquier promotor que quiera llevar a cabo un proyecto que lo tenga en cuenta para poder ya tenerlos en consideración desde la fase de idea. Bueno, también se dijo, o sea, si aparece un condicionante de patrimonio ya cuando está redactado el proyecto, pues vas a incurrir en costes que no tenías previsto, y si te lo encuentras en fase de obra, pues mucho más, porque vas a tener que modificar el proyecto y a lo mejor no tienes ni la posibilidad. Bueno, el estudio de impacto ambiental y de toda la evaluación, en realidad, pues va a tratar de establecer una serie de medidas protectoras, correctoras o compensatorias para que se integren en el proyecto y, finalmente, si llegamos a la conclusión de que tienen que incorporarse, pues en la declaración de impacto ambiental, que es la resolución del órgano ambiental, donde se van a integrar todas estas cuestiones que hayan surgido del procedimiento de evaluación, pues se establecen en la declaración y son de obligado cumplimiento para el promotor. Y por mi parte, nada más. Bueno, pois, bons días. Problemas graves personales impedironme preparar como eu solo facer as miñas intervencións, que é mediante imaxes, que é o único, creo que é o mellor xeito de ensinar as cousas, pero foi realmente imposible todo este último mes e, sobre todo, esta última semana polo pasamento do meu pai. Cando falamos aquí, entonces, cando se me invitou a participar aquí, eu formuleime de que xeito podría afrontarme ante a cuestión, non? Porque o titular era o patrimonio cultural nos estudios de evaluación ambiental da paisaxe, non? Digamos, por a miña formación de xeógrafo físico, digamos que, por unha banda, traballo fundamentalmente nos aspectos da xeomorfoloxía, tanto costeira como da montaña, e, por outra banda, nos temas da paisaxe foron un tema que sempre me interesaron, posiblemente por a influencia do meu mestre, o profesor francés Jean Tricard, que era un das persoas que, desde fai moitos anos, máis de 50 anos, falaban da importancia de traballar o territorio de outro xeito e analizar a paisaxe de outro xeito. Había a escola de Bertrand, que era puramente fitoxeográfica, en donde a vegetación era o elemento clave para caracterizar as paisaxes, e había a escola tricardiana, a escola de Tricard, na que me englobo, en donde era unha visión moito máis sistémica, moito máis dialéctica do territorio para poder entender o que era a paisaxe. Hai unha cuestión previa que sería interesante formular aquí, non? Partimos dunha base en a que decimos que o patrimonio cultural é o froito da construción humana e o patrimonio natural é o froito da natureza. E é tremendamente discutible. É evidente que o patrimonio cultural será froito da actividade das mulleres dos homens, pero o patrimonio natural, pensemos nos outros castilleiros, pensemos nas moitas fragas, moitas devesas, moitas paisaxes que podíamos pensar
que son evidentemente naturais, son naturais en canto que conteñen elementos da natureza, pero de natural tampouco. No caso galego, eu penso que non hai unha parcela do territorio que non estea modificada. Cando tuve a sorte de traballar en distintos países, por exemplo, cando me metía nos bosques de notofagus da Terra del Fuego, na Patagonia Argentina, aí sí que tiñamos un patrimonio natural primixenio. Ali estábamos meténdonos en sitios que ninguén pisara e veíamos como iban morrendo unhas árboles e iban nacendo outras. Ali non había ninguén que recollera o material, ainda que posiblemente os yagáns e algunhas tribus do pasado algo actuaran, pero realmente era un paisaxe realmente natural. Por eso digo que é evidente que toda a construción arquitectónica é o resultado da actividade humana, pero tamén toda a actividade arquitectónica está tamén condicionada por os factores que se derivan da propia dinámica territorial, da configuración do relevo, do tipo de rocha, etc. Iso creo que hai que ter en conta. Eu agora vou ler un poquinho máis adiante que entendo por paisaxe. Entón, é unha pregunta básica. Todo natural é froito espontáneo da natureza? Existe en Galicia a natureza en estado puro? Eu penso que non, que todo o territorio galego está modificado e está antropizado, está profundamente cambiado. Cando un vai ás serras e ve todo ese mato que se enche de cor, as queirugas ou as uces, eso é froito dunha actividade antrópica clara, porque están ocupando un lugar que en boa medida estaban as bidueiras, os vidos, como se chaman na zona da Terra Chá. Entón, ao falar de patrimonio cultural na evaluación ambiental da paisaxe, dá a impresión de que unha cousa é o patrimonio e outra a paisaxe. Eu creo que a paisaxe é todo. A paisaxe engloba o natural e o antrópico. Eu, o abeiro da Lei da Paisaxe, no ano, creo que foi 2000, ao final da relación da paisaxe, celebraronse unhas xornadas en Santiago de Compostela, e naquele momento eu definía que a paisaxe para min é cada anaco do espazo xeográfico que presenta unhas características perceptuais concretas e, o que é importante, froito dunha dinámica evolutiva determinada. Tamén coido que é importante ter presente que a dinámica da paisaxe é froito tanto de diferentes elementos e factores como de procesos existentes nunha determinada área. Eu penso que é un problema realmente redundante que hai na planificación territorial en xeral no Estado e en Galicia en particular é que é tremendamente estática. Tremendamente estática. Basta ver os mapas de planificación para ver que son planos. Planos. A realidade non é plana. Dibúxense de forma maravillosa os asentamentos, pero onde está o relevo? E hoxe en día non hai disculpa. Hoxe en día, xa de fai algúns anos, metes debaixo o modelo digital, que ahora temos hasta de 2 metros, e aparece perfectamente como se estrutura, como se artella o territorio sobre o relevo. O non ter en conta isto, e isto foi un tema que a veces traballamos con Carlos, de tema de dinámica da paisaxe, o non ter en conta isto vai a traer consigo moitos problemas. Por exemplo, nas obras públicas. As obras públicas a veces fanse pensando que estamos en Castelo. Tiramos para diante, cortamos unha ladeira e depois dicimos, que desgracia, marchouse aí en Valcarce, marchouse a ladeira. Vale. Evidentemente, se temos estratos buzando cara ao val, tremendamente fracturados, fragmentados, alterados, cando lle metes un corte, vaise. Eso xa pasa, eso xa se sabía, porque cando Adán, creo que era Roxidoira, perto de Quiroga, cando foi o Plan Redia, que é a introducción a Galicia da estrada, tamén se lle marchou ali boa parte dunha ladeira e supuxo naquele momento 800 millóns de pesetas, das antiguas pesetas. Pero cando se fai a autovía das Rías Baixas, en Barbantes, a beira da miña aldea, tampouco teñen en conta para nada que por ali pasan fallas, as fallas do Barbantiño, asociada a aguas termais, asociado a procesos xeotermais que provocan alteración de materiales e, tamén, que cousa máis rara, marchas allá a ladeira e supón que onde iba a gastarse 2 millóns de euros ou 3 ou 4 nun tramo, gastanse 300 millóns de euros. De novo, non se ten en conta para nada a parte funcional que hai que ter do territorio.
tense sempre unha visión estática do territorio. E esa visión estática do territorio tamén se plasma na visión estática da paisaxe. Ven de antigo e, en certa medida, ven xa dende a escola. Porque calquera dos que estamos aquí presentes, máis novos ou máis vellos, cando estudiaban xeografía e historia de España, dos países hispánicos, os máis novos en BU, o que se facía era dar un tema introductorio que era el medio natural e a partir de aí empezaba a historia. O sea, empezaba a historia. Tiñamos un escenario que eran o relevo da península, que era o clima da península, que eran as aguas da península, e a partir de aí empezamos o paleolítico. Oiga, entre o paleolítico agora, os cambios medioambientais, climáticos e de todo tipo que se produciron son realmente enormes. Basta chegarse a zonas áridas, como é o caso, por exemplo, da depresión do Ebro, para decatarse desto. Cando chegan os pobladores do bronce, fai a 3.000, 4.000 anos, sitúanse na parte alta digamos, dos outeiros. Empezan a desforestar, empezan a producir procesos de erosión, de piping, de subfusión, e pásase de vales que son en V, se van ensanchando, pásase a vales que son vales, que chaman ali as vales, que son de fondo plano. Cando chegan os romanos, xa nos asentan nos outeiros, asentanse nas partes xairas. E agora un vai por ali e ve como todo aquel sistema de asentamentos romanos tamén están sendo erosionados por novos procesos dos últimos, a veces, 25 ou 100 anos, está todo sendo erosionado. Hai un exemplo moi curioso. Aparece un Dian 6, aqueles vellos citrones, que está enterrado por unha capa de uns 15 metros de sedimento. 15 metros de sedimento. E ten uns 25 anos. Entón, os procesos de erosión, as mudanzas que se produciron, lóxicamente, no relevo, a dinámica xeomorfolóxica, climática, de todo tipo, hai que tela presente tanto na obra pública como tela presente a hora de analizar a paisaxe. Para min, a paisaxe e o territorio é un sistema, é un sistema aberto. A mí sempre non sei por qué, soltame o San Benito de que eu son moi físico. Notanse que non leron o que eu escribín. Eu sempre dixen, e levo dicindo dos anos 80, que o territorio é un produto social diferenciado, froito dunha dinámica, digamos, antrópica ao longo dos séculos, sobre unha base física. Pero, evidentemente, a paisaxe é fundamentalmente cultural, antrópica. O que pasa é que tamén é certo que a paisaxe de Ancares é diferente da paisaxe da Terrachá, a da Terrachá é diferente da Fonsagrada, a Fonsagrada é diferente da zona da Raya, da zona da Raya é diferente do Valdoviño, e a Valdoviño de Bergantiño. O sea, son diferentes, por qué? Porque as características topográficas, edáficas, climáticas, son distintas e, por suposto, todo o que foi a construción dos asentamentos, o uso do chan, foi diferente. Por eso temos esa gran diversidade paisaxística de Galicia, que teria que decir gran diversidade paisaxística en estado de destrucción. Eu fai anos, Luis Marillo, que fora director de Xerais, invitaram a escribir un artículo sobre o territorio e fixera un artículo que se chama Galicia, un país en construcción. Vendo o que estou vendo agora, casi teria que mudar o título e dicir Galicia un país en destrucción, ou polo menos un territorio en destrucción. Non hai un núcleo, ou se o hai, algún que me ensine, que se manteña perfectamente conservado. Non hai un núcleo que os peches maravillosos que fixeron os canteiros se manteñan en pé. Non hai un lugar que se manteña aqueles rueiros que había antes. Non hai un lugar que exista un camiño que non fora cementado para non ser adonde. E, dende logo, o tema da obra pública en Galicia hai que reformularla totalmente. Este país de pistas que non van a ningures, de multitud de pistas, é un simplemente que vaya desde Quiroga hasta a zona de Cruz de Outeiro, e siga despois para a Seara, que mire a multitude de pistas, algúns son cortalumes, pero outras son pistas para qué? Eu que pateo bastante, métome por calquer sitio, fundamentalmente a pé, e a veces vou que non hai nada, non hai nada. Entón, si as obras públicas, as grandes obras públicas, carecen en moitos casos de un
axeitado proceso de integración paisaxística, non falemos xa das pistas, non teñen integración paisaxística ninguna, arrasan. É o mesmo hai que dicir da concentración parcelaria. A concentración parcelaria fíxose con criterios, e dá a impresión que se siga a facer, con criterios de arrasar e parcelar. Non deixan para nada rodalle de bosque, que son elementos básicos para a biodiversidade, non deixan para nada aqueles vellos camiños maravillosos que había. Outro día ainda paseaba pola senda que se fixo da Guarda hasta Camposancos, que me parece moi ben para pasear, pero é unha pena porque a beira, primeiro, pasa por riba de un xacemento arqueolóxico, do Paleolítico, pasa por riba a pasarela, e a beira había un camiño precioso, entre os clásicos camiños, cos muros as beiras, que queda ali arrinconado. Que pena non integrar o camiño, facer a parte de pasarela onde se fai, facer seguir o camiño onde se poida. O sea que hai que mudar de forma radical o que a visión, lóxicamente, de traballar o que é a paisaxe. Ben, cando falamos entonces de paisaxe, eu sempre diferencio entre aqueles elementos estruturais, que son os que se manteñen ao longo do tempo, que mudan, pero que mudan moi lentamente, e aqueles elementos que eu chamo texturais, que mudan con gran facilidade. Os estruturais pois, son as formas do relevo, o clima, os texturais son os usos. Pensemos que eu viví en Ferrol moitos anos, cando eu cheguei a Ferrol, creo que foi nos anos 75, en 1975, todo o que é o litoral que iba de Ferrol cara a Cedeira era Monte Baixo. Hoxe é un eucaliptal. O sea, eso é unha evidencia clara de que se mudou totalmente a paisaxe. Calquera que camiñe, os que somos un pouco vellos, dar de cátase de que os vales mudaron totalmente. Eu fui un neno que vivía nas aguas do río Miño, aguas arriba de Castrelo, que dicir de Castrelo, a paso daquela enorme veiga maravillosa, que ainda hai algunhas, eu coñecí na parte de arriba, na parte de Laias, de Santa Cruz de Rabaldo, pero aquela maravillosa veiga que quedou asulagada. Xa o decía antes Carlos, hoxe posiblemente non se tenían feito así estas cousas. O Cañón do Sil. Bueno, o Cañón do Sil, cando se baleirou, o ano foi 2 anos, pudo saber toda a grandeza do cañón, as enormes paredes rochosas. Pasoume unhas fotografías, o fotógrafo Manuel Valcárcel de Bonforte, que fixo un piragua para ir sacando fotos, e realmente era unha paisaxe espectacular, non? Teríase feito hoxe o mismo aproveitamento hidroeléctrico? Posiblemente teríase feito de outro xeito distinto, non? Porque é unha pena que nunha zona tan singular como é a Ribeira Sacra, se tivera feito deste xeito. E aí entra en xogo outra cousa importante. Cando falamos de patrimonio cultural, estamos pensando en igrexas, estamos pensando en castros, ollo que o Sucalcos tamén é patrimonio cultural. Estánse facendo novos Sucalcos en moitos lugares que non ten nada que ver co Estado. Acheguémonos á zona do Ribeiro, acheguémonos á zona da Ribeira Sacra e veremos que, fronte a aqueles Sucalcos, aqueles pataus, que lle chaman na zona, que estaban perfectamente integrados e creaban ese sistema de escaleiras que entre a parte alta e a parte baixa do río, ahora estánse facendo enormes excavacións para poner en marcha explotacións. É evidente que os vellos sucalcos era complicado cultivalos, é comprensible que se intente facer sucalco de maior tamaño, pero tamén sería desexable que se aplicara un pouco máis o sentidiño a hora de facer os muros, de facer de outro xeito o que é o muro. O sea, non se pode seguir obrigando a xente a ese traballo tan complicado, pero tamén é certo que sí que se pode pedir unha serie de integracións dentro da paisaxe. Por eso, cando falamos de evaluación da paisaxe, eu recomendo a guía de estudio de integración paisaxística, que fixemos un equipo interdisciplinar dentro do que era a Dirección Xeral da Paisaxe, que agora é o Instituto do Territorio, e que aquí nela xa vemos moitos dos elementos a ter en conta. Por exemplo, aquí xa se ve que a primeira cousa que temos que ver, que hai que facer cando imos intervir, é facer un análisis, ver calquera actividade nova que se pode facer vía de comunicación, un inciso. Cando falamos de vía de comunicación, es que decíamos unha cousa, eu son un sufridor, porque levaron a miña casa a mal chamada autopista Santiago-Ourense. A autopista é Santiago FA, a 10 km de Ourense, non é Santiago-Ourense. Bueno, pois a mí levaron a casa por diante, e cando podía ir por outro sitio,
perfectamente por outro sitio. Bueno, diría que non facía falta autopista. Con ensanchar e facer doble vías das estradas entre Ourense e Lalín, chegaba. Un vai a Francia, un vai a Alemania, un vai a outros países e non se fan autopistas a todos os sitios. Eu sempre digo que se aquí estivera o Himalaya, subíamos en pista. Subíamos en pista porque hai que subir. Outro exemplo lamentable, que se fixo fai moitos anos. A estrada que vai desde Pazos a Santa Cristina de Riba del Sil. Eso é unha agresión ao patrimonio total. Para qué? Para, como me decía unha de turismo de Ourense unha vez, que claro, se non a xente maior non pode ir. Mira, perdona, eu fixen montaña. Eu subín os Andes, subín a Rocosa, subín o Himalaya, hasta onde poiden. A última vez fará nada moitos anos, e subín hasta cerca dos 6.000 e non pude subir máis. Cando teña 80 anos, estou claro, se che fala, que non vou subir nin aos 1.000 metros. Eu lembro-me sempre de o amigo Paco Río Barxa, que subía todos os días ao que era o Pedroso. E pois me dicía, bueno, antes subía todos os días, ahora solamente chego hasta ali, hasta a zona do Carmen, e cada vez xa me costa máis. Normal. Cada edad da vida ten as súas cousas. Non podemos intentar que todo o mundo vai a todos os sitios. Hai que asumir a edade e hai que asumir que non por razón de hai que facer novas pistas. Entón, eu creo, volvendo ao caso da autopista de Santiago-Ourense, oiga, o normal é, se vostede pasa unha autovía polo medio dunha aldea, que lle faga unha integración, polo menos que cree ali unha especie de microsistema, e non que faga un terraplén duro e puro. Cando me asomo ahora a ventana da casa de meus pais, o que vexo é un murallón ali, que, bueno, pois medraron as acacias, por ali hai moitas, entonces medraron e punto. Pero, en principio, no proxecto original, era facer por especies que se adaptaran un pouco, digamos, ao entorno, hai unha zona onde hai érbedos, onde hai sobreiras, facer algo distinto, que se integrara, que cando eu me asomara a ventana estivera vendo unha especie de paisaxe vegetal. Ben, entonces, dentro desta guía que eu recomendo que lean, que poden descargar directamente do Instituto do Territorio. Do Instituto do Territorio, gracias a que en este caso a Xunta tuvo un esforzo enorme por colgar todo, poden descargar todo, prácticamente todo, desde as imaxes LIDAR de maior resolución, modelos digitais, as ortofotos, o Bodo 56, pode descargar todo. Tamén pode descargar as guías, en este caso a guía de integración paisaxística, que en donde, bueno, vai seguindo un pouco os pasos que é interesante facer para integrar todo no territorio. Porque o bo, digamos, o que se debía procurar dentro do planeamento territorial é unha armonía en donde, con todas as modificacións que existan, con todas as tipologías arquitectónicas, o que sexa, pero que se integre dun xeito racional. O que non é normal é que nun núcleo, nun tipo de paisaxe que este nun lombo, como son moi característicos de Ancares, que aproveitan eses interfluvios moi anchos para situar a aldea, despois a parte que se alonga, que era de xeito longitudinal, é a zona onde estaban os campos de centeo, alrededor das aldeas eran as cortiñas, e cara a parte das partes baixas reestruturaban todo mediante regos para facer os prados. Bueno, pues non é lógico que aí, a beira daquela tipoloxía de casa, se lle poña un edificio de non que sexa, non? Ollo que tamén o impacto tamén ven a veces das construccións gandeiras, porque en ocasións, eu estou pensando ahora na zona de Rinlo, cando se falara de por ali unha piscifactoría, realmente pegadiña nun sitio que non era axeitado, pero, dende logo, sin a piscifactoría, ali hai unha enorme nave gandeira que é un impacto visual realmente espectacular nun lugar dun enorme interés paisaxístico como é a praia de Aguas Santas, turísticamente chamadas Catedrais, que é unha zona das máis visitadas, desgraciadamente, e maltratadas que temos no litoral de Galicia, onde 10.000 persoas, eso é un pecado, non? Eso hai que analizar a capacidade de carga dun sistema e non permitir que entre 10.000. Esperemos que un día, non esperemos, non agardo que ningún día ninguén se caiga por un ollo, un ollo son os buracos detrás das furnas, se mate, ou que lle caiga un cantil en riba, cousa posible, que tamén lle poida suceder. Quero dicir que a integración paisaxística, Carlos falaba da evaluación ambiental, a integración eu creo que é fundamental, porque se siguéramos
construindo como fai séculos, evidentemente non evolucionaba nada. Eu non falo de que se siga facendo igual, pero sí que se integre dun xeito racional, o máis que non se dicirá para chocar, porque aquí hai arquitectos que dirán, non, pero o que interesa é facer unha obra que se vexa moito máis. Bueno, vale, pois eso é discutible, pero hai que ver como se integra o que se intenta facer. Desde logo que o que está facendo ahora non, porque ahora é un desastre. Eu gusto moito da fotografía e teño vos equipos e o zoom casi non o podo empregar nun. Eu levo dicindo fai 30 anos que Galicia non resiste o zoom. Pois eu vexo desde fora, algúns paisaxes maravillosos, pero cando me acerco e meto zoom, la jorobamos, porque entonces xa empeza a salir aquel ladriño mal colocado, aquela fibrocemento oralita ou non sei que, aquela... Si van a bancar esta temporada, verán que as vellas pallozas están casi todas cubertas de uralita, non? Ou de uralita ou de metal. Claro, eles din que ou facemos eso ou caen, porque agora xa non hai centeo, xa non hai xente que faga o teito, é moi caro. Entón, bueno, pero a realidade é que a grande parte das aldeas brillan dende lonxe porque os tellados son de, non sei que material é, que non é a uralita que falamos nós, é outro, de metal que realmente chama moita atención. Entón, eu creo que é básico, cando se actúe nun sector calquera que sexa, primeira cousa é, digamos, analizar a fondo a área, os elementos estruturais, os elementos texturais, os peches e demais. Porque, insisto, hai unha riqueza inmensa que non a podemos perder. Cando traballamos nun territorio, por eso debemos ver os elementos, que é o característico de cada territorio, que material é o característico, como era o peche, que os peches hai moitísimos, non? Ainda que sean de granito, pois a veces son simperlaxas, a veces son que van facendo as figuras xeométricas, a veces son as lousas, por exemplo, da Tarrachá, a veces son as sebes, como na zona dos bocais da parte de arriba, de campos pechados de Mañón e da zona do Sor, a veces son cómaros, simplemente a división de, digamos, montor de terra, bueno, pois intentar que de algún xeito perviva aquilo tradicional. Eu sempre dicía, e algún me chamou que era un anticuado, que había que mirar cara ao pasado. Eu dicía mirar cara ao pasado para aprender del, para ver como se integraban nun sistema tradicional as cousas, para aproveitalas, non para seguir facendo o mismo. Eu non digo que se siga construindo como no medievo, que se van cousas neogóticas, non digo eso. Hai novos materiales, hai novas técnicas, pero que se aprenda, por exemplo, no sistema tradicional, cada cousa estaba no seu sitio. Non estaban as casas á beira do río, non estaban os lameiros na parte alta, e había que bombear a agua. Non, senón que a media ladeira estaba, depende do tipo, pensemos nunha paisaxe de abo de ladeira, a media ladeira estaba a aldea, por riba estaban os campos de centeo, as centeiras, por debaixo e cara aos lados estaban os campos das patacas e das hortas, e na parte baixa estaban os prados. Bueno, pois eso podemos seguir mantendo. O que non é lógico é agora construir a beira do río. Construir a beira do río, primeiro, é un risco que pode provocar, un momento dado, unha inundación, un problema para a casa, e é un problema de gasto enerxético, porque canto máis temos na beira do río, máis inversión térmica, máis humedade, máis problema vai haber agora despois de manter aquela casa. Entón, digo, aprendamos do pasado para planificar o futuro, non para quedar anclados. A paisaxe é dinámica, cambiante, e como cual hai que analizala e estudiala, e como cual hai que integrar os elementos dentro dela. Entón, hai que identificar a fondo todos os elementos, hai que, lóxicamente, ver as relacións que existen entre os elementos, hai que ver todo o sistema de comunicacións, todos os sistemas, vías de comunicación, todas as relacións que hai entre o que había cando falo do rural, cando falo do urbana, bueno, se falo do urbano, choro. Porque a veces me diga que ti non fala do urbano, que se falo do urbano, choro, porque sí, podo sacar fotos de escenas urbanas das partes bellas das cidades onde están ben conservadas, Santiago, por exemplo. Xa Vigo, onde vivo, xa é outra historia, Pero, se me meto cara ao periurbano, ao rururbano, é para chorar, non é para chorar. É un desastre. Eu, cando fun para Vigo, intentei coñecer un pouco o que era o entorno e perdínme. Porque, de repente, un empeza a meterse e xa non sabe onde vai. Entón, a zona urbana hai que planificar, porque iso tamén é outro problema grave. A nivel territorial, e amigos arquitectos que teño diante,
planificábase a cidade, pero rural daquela maneira. Había un esforzo enorme por planificar a cidade e facer cidade, pero facer rural, de eso é a terra ignota. Vexamos calquer plan de urbanismo que existe en Galicia. Está todo moi ben planificado, parcelita a parcelita, e o que se vai facer en cada parte da cidade, pois ahora vayamos ao alrededor. E non falo en xeral porque non coñezo todos os planes xerais, pero moitos deles intentouse. E eu colaborei con Iago no de Ourense e intentamos tamén, por exemplo, que introducir novos elementos complicados. Por exemplo, me lembro que intentar meter un mapa de riscos, Dios mío, Jesús, risco. O mapa de riscos é que hai zonas en donde non convén construir, ou donde convén facer eso, nada máis. Non supón nada máis que eso. Entón, para integrar, insisto, temos que ver as relacións, e xa vou rematando, e sobre todo ver as dinámicas. En eso sí que eu son tremendamente cabezón. A paisaxe, insisto, o que vemos é puramente perceptivo. Ademais, o percibimos con cores, con liñas, xo dicía Mardón, xo dicía aquí moita xente como Ignacio Español, toda esa parte que todos sabemos. Pero, sobre todo, o territorio é dinámica, é cambiante. E cando mudamos un elemento, provocamos outro. Falaba outro día da costa, que é un dos mellores exemplos. Cando nós construímos un peirao perpendicular á liña de costa, xa sabemos o que pasa, non? A area queda frenada nun sitio e a erosión na cidade. Cando nós construímos, por exemplo, é o caso de C, que construímos, fomos meténdonos a vida do río, de repente hai unha chea e aí se vai todo por diante. Ou como tamén puño o exemplo outro día eu no caso paradigmático de Laxe. Laxe construí unha urbanización en riba dun sistema dunar. Entón, de repente, empeza a soprar a duna, empeza a soprar o vento, e, claro, continuamente enchelle da area todo o que é a casa, e entón empezan a protestar e manifestanse contra a duna. Bueno, eu teño que recoñecer que estamos en un país tremendamente curioso, porque, por un lado, inauguramos unha fervenza como foi a do Toxo, por outro lado, manifestámonos contra a duna que se quite unha pasarela que pasaba por riba da duna de Corrubedo, por outro lado, nos manifestamos contra o que é a dinámica eólica natural, cando que habría que manifestarse a favor de que se faga as formas dun xeito distinto, máis racionales, máis cuidadas, porque vivir nun entorno paisaxístico máis cuidado é vivir en unhas condicións ambientales mellores, e iso, cando eu sempre, non para vivir a mellor non sei, pero cando vou a países, a Canadá, por exemplo, todos aqueles campos cos xardís, cos arboliños, as casas. Despois, supoño que aquela casa ven un día un tornado e leva todo por diante. Pero, en principio, o orden que teñen realmente é unha cousa que me gusta. Cando vou a Francia pasou o mismo, ou vamos a Asturias, vemos xa como a cousa cambia. Agora, no caso galego, non creo que o galego sea máis parvo, non? Pero non sei por qué, insisto, hai unha planificación que non se fixo durante moitos anos, que non se pode botar tampouco ni a Xunta, ni un signo ni outro, sino que foi que sistemáticamente vai facendo, e ao ir facendo, pois o resultado é o que temos, que é unha desintegración total. Creo que hai que mudar as prácticas, creo que calquera actuación que se faga temos que integrar todo de xeito que cada vez se acaden entornos máis saludables, máis sostibles, máis estéticamente máis bonitos. Un último exemplo. Alguén que me explique como é posible que se fai na restauración que se fixo de Astral que vai de Bayona hasta Guarda, faise unha rotonda na zona da saída que vai para Cabo Sillero, que tamén vai para a depuradora de Bayona, e a quen se lle ocorreu meter no medio da rotonda un olivo, a beira do mar, xa está seco, evidentemente. A moda dos olivos, das oliveiras, home, na miña terra, Ourense é unha terra de oliveiras, hai produción de nosil, hai produción de olivas, pero en Bayona, a mellor sí, pero na beira da carretera, na beira da estrada, no medio, secou, como é lógico natural. Busquemos, en este caso concreto, aquelas especies que se adapten mellor. Posiblemente unha sobreira, ali me parece que por aquilo hai sobreiras, si hai sobreiras, as sobreiras hasta hai os centros destes, páculos como se chaman, que son do terciario, hasta sai na zona aquela. Poñamos especies que estén adaptadas, bueno, neste caso, máis que o entorno continental, a influencia da salite mariña, o sea, sexamos rigurosos
polo mismo diñeiro, fagamos as cousas ben. Ben, eu lamento non por aquí os exemplos, porque, insisto, as condicións na que estou non son as mellores para preparar unha charla, pero, en resumen, analicemos de xeito sistémico o territorio e a paisaxe, integremos todos os elementos nel, fagamos sempre con moito cuidado, pensando, que dicía Carlos, non solamente en nós, sino no futuro, de tal xeito que, se xa ven de vello, non dicir que deixemos un territorio máis cuidado, máis preparado, que sexa máis saludable para todos cara ao futuro. Nada máis, as preguntas que irades despois. Nada. Por ejemplo. Bien, gracias, Augusto, y por supuesto, Carlos, también, en tu caso, por el esfuerzo personal que has hecho por estar aquí, ¿no? Y además has mostrado cómo el conocimiento produce sensibilidades y el desconocimiento produce insensibilidades y desprecios, ¿no? Y esta aproximación también es necesaria para aproximarse a todos los temas que tienen que ver con las obras públicas y el patrimonio cultural, ¿no? Bueno, supongo que tendréis alguna pregunta, ¿no? Sí, Teresa. Y tú, Francisco. ¿Empiezas tú, Teresa? Sí. Hola, son Teresa Nieto e quería falar sobre o tema da avaliación ambiental e os estudos de impacto ambiental. Temos os procedementos, e esos procedementos témolos en gran medida porque nos obrigaron a telos, pero ter os procedementos non é suficiente e incluso a veces eu penso que é contraproducente. É dicir, os procedementos, seguir esos procedementos, otórgalle as decisións que se adoptan, os proxectos que se aproban, unha etiqueta de boas decisións, de decisións contrastadas e correctamente avaliadas. E, bueno, moitas veces todos sabemos que non é así. Hai decisións, estudos de avaliación ambiental estratégica que realmente o único que fan é constatar que a decisión que se estaba tomada responde a uns parámetros determinados, ou temos avaliacións de impacto ambiental que concluyen, pois, son exemplos anecdóticos, pero decidindo que os eólicos decoren como motivos xacobeos ou que sea un estudio de impacto visual duns muiños que están a 20 metros do camiño, que só os cegos non nos verían, non? Entón, eses procedementos a veces disfrazan ou ocultan, sirven para ocultar a realidade. E despois outra cuestión que me gustaría a mí tamén comentar, que é o tema dos criterios que a legislación establece para realizar estas avaliacións ou os estudos de impacto, que moitas veces son criterios basados en parámetros. Por exemplo, non se avalía o impacto ambiental do polígono do Pino porque lle faltan 100 metros cuadrados para chegar a 1.000 de metros cuadrados, ou temas que comentou Augusto no Ribeiro, pola vía dos cambios de cultivo se están abandonando os terreos de viñedo tradicional, coas estruturas asociadas a esos cultivos, cos núcleos que son rapidamente colonizados polas mimosas. Esa colonización supón un cambio drástico na paisaxe, mentres se están convertindo en terreos de cultivo por zonas de monte comunal, noutra situación topográfica, un cambio da paisaxe radical que se fai a pouquiños. E esos pouquiños, como o tema do fraccionamento de parques eólicos, fase 1, 2, 3, etc., eluden calquer tipo de avaliación deste tipo. Entón, probablemente, estes procedementos, desde o punto de vista da súa aplicación real, sirvan máis para contentarnos con que estamos facendo o que temos que facer, pero o seu efecto real sexa moi escaso. Carlos, ¿quieres decir? Sí, hombre, evidentemente los procedimientos no son perfectos, todo se puede mejorar, pero lo que no estoy de acuerdo es en que no sirvan para mejorar los proyectos. De hecho, el caso concreto de parques eólicos al que has hecho mención, o sea, son
muchísimos los parques eólicos que, como consecuencia de su tramitación ambiental, pues tienen que o eliminar algunas posiciones porque no son asumibles desde el punto de vista paisajístico fundamentalmente o de afección al patrimonio en muchas ocasiones. Eso ocurre, pero hombre, no te voy a decir que en todos los parques eólicos, pero con una frecuencia muy alta. Que sirve para, de alguna manera, la evaluación ambiental dar como por bueno algo que no lo es. Hombre, en principio es el procedimiento que mejor puede integrar todas las cuestiones ambientales, que sea mejorable, evidentemente. Después tiene unos umbrales que están tasados. El caso concreto del polígono del Pino, no lo sé porque no estaba yo todavía en aquel momento. Bueno, evidentemente no es el sitio más adecuado para poner un polígono industrial, independientemente de que se hubiese sometido o no a evaluación ambiental, porque la propia ley de patrimonio establece también unos mecanismos para evitar que esas situaciones se puedan dar. Pero bueno, es un procedimiento también relativamente reciente, comentaba, ¿no? Bueno, hoy en día nos parece que desde hace siglos se están llevando a cabo evaluaciones ambientales y realmente en España no llevamos más de 25 años. Entonces, bueno, todo tiene que evolucionar, la información tiene que ir mejorando, la documentación también, y nosotros, que lo vivimos diariamente, pues yo no puedo estar de acuerdo con que no modifique la evaluación ambiental la propia conformación de los proyectos y de los planes. Muy importante ahora con el planeamiento, que ahí sí que llevamos menos tiempo, llevamos pues, prácticamente desde el año 2006 fue cuando empezó, o sea, bastante menos de una década, y además fue empezando poco a poco, y yo pienso que sí que es un instrumento que puede ayudar mucho. Evidentemente, lo que decía Augusto es importante también, o sea, va mucho la integración paisajística, las normas son importantes para tratar de conseguirlo, pero más importante es la educación y que los chavales desde la escuela pues valoren como que es algo importante pues que la casa esté pintada, que no esté el ladrillo de cualquier manera, que los cierres pues no sean con el somier que sobró. Pues bueno, son cuestiones puntuales. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la concentración parcelaria, que también se habló, pues se hicieron siempre concentraciones parcelarias sin tener en cuenta para nada los aspectos ambientales. Desde hace unos años se están evaluando. Hombre, no me cabe duda de que hay muchísimas... o sea, simplemente el hecho de que un promotor, en este caso una Consellería de Medio Rural, sepa que tiene que someterse a un trámite de evaluación, hace que ellos mismos interioricen muchos de esos valores para integrar las pistas, para no tener que tirar los muros de piedra y bueno, poco a poco, porque además son procesos largos y a veces los frutos se ven al cabo de mucho tiempo, pero yo creo que sí que está sirviendo para bueno, ayudar a mejorar los proyectos. Francisco. Bueno, en primeiro lugar, concordo coa apreciación de Augusto de que a guía para a avaliación de impacto é un documento moi bo. Creo que é un gran documento que paga a pena ler, contemplar e, sobre todo, poñer en práctica. Quizáis é unha pequena, non pega, que non é moito menos, senón un complemento que creo que lle faría falta é as citas literarias que hai en Galicia sobre a paisaxe. Porque, por exemplo, as ilustracións de cadros son moi boas e moi pertinentes, pero prácticamente non hai unha soa cita sobre a literatura paisaxística galega que é riquísima, non? E que contribuiría posiblemente a un dos aspectos novidosos que ten a avaliación da paisaxe, que son dos intangibles, non? En relación con isto, por exemplo, esa diferencia tan importante que popularizou en España González Bernaldez entre elementos estruturais e elementos texturais, non? Se utilizamos a noción xa non de literatura, sino de teoría xeográfica do Otero Pedrallo, do tempo xeolóxico coincide exactamente con os elementos estruturais. O tempo biolóxico e o tempo histórico, a suma dos dous serían os elementos texturais. Mesmo incluso, por exemplo, o tempo biolóxico
dá o propio Otero Pedrallo o describe perfectamente toda a cuestión da dinámica das cores da paisaxe, están no 90 ou 95% ben selladas precisamente ao tempo biolóxico, non? Entón, creo que eso completaría. Agardo que haxa unha segunda e unha terceira edición desta guía e sugeriría que se lle meteran todas estas citas paisaxísticas que creo que son moi importantes e fundamentais para esta cuestión. Esa sería a primeira. A segunda, que me parece tamén moi importante, é a definición de paisaxe. Unha definición tomada do Convenio Europeo da Paisaxe, pero que está prácticamente... Bueno, eu, tal como a leín aí... No, digo a da guía, non, digo a miña non, No, a túa non, a da guía. Da guía, estou falando da guía. Estou falando da guía. A guía puxeron cada convenio. Sabemos que hai diferencias de percepción aí, pero eu nese sentido concordo máis que a definición de paisaxe do Convenio Europeo, que é a que recolle a guía, é que trae unha consecuencia moi importante, que é a valoración dos intangibles, non? A valoración dos intangibles, que é a parte máis difícil, non? Máis difícil non só aquí, sino en todas partes, non? É necesaria porque entra na definición de paisaxe, pero é moi difícil de avaliar. Só dous exemplos para ver a dificultade que pode ter isto. Os penedos de Paradela, non? Que é un dos exemplos importantes. Hai creo que é moi distinta a valoración que pode ter, a valoración, vamos chamarlle culta, non? Do que son os penedos de Paradela, do que pode ser a valoración, vamos chamarlle do entorno rural, en que queden poucas persoas na zona, pero teñen tamén importancia a súa valoración que casi nunca coincide dos elementos cultos. Un segundo exemplo, xa remato, a Ponte dos Santos en Ribadeo. A Ponte dos Santos en Ribadeo, cando estaba en proxecto, había unha diversidade de percepcións. Había un sector importante que a defendía totalmente e había outro sector, non sei se quizás minoritario, que iba contra dela. Hubo como varios proxectos, hubo un primeiro proxecto de 7 ollos, o demás sabeu, depois veo o proxecto final, pero que había diferencias de percepción. E, por tanto, estes intangibles, esta percepción da natureza, esta percepción do paisaxe que entra na súa propia definición e, por tanto, na súa avaliación, eu creo que é o problema máis grave, non? E quizáis, eu creo que incluso, non sei se haberá cartos para todo isto, pero eu pediríalle que a propia Xunta intentara facer como unha segunda guía, non? Que ilustrara sobre todos estes problemas que moitas veces pasan por enquisas sociolóxicas, por pequenas preguntas, por ensinar cadros ou fotos con diferentes alternativas, non? Xa se fixo algo desto en Galicia, non? Sobre todo con a cuestión forestal, pero creo que é moi importante porque temos pouca experiencia neste segundo aspecto que, repito, é fundamental na definición europea, que en principio a que acolle a guía da paisaxe. Unhas precisións. Na guía ben o intangible. Páxina 68. Referimos a aquilo que non se pode medir de xeito preciso, pero que forman parte da identidade da paisaxe. As fontes documentais, literarias, está aquí. O que pasa é que esta é unha guía. Pídese que se faga todo eso, se recolla. O perceptivo. Bueno, eu fui un profesor de instituto, eu traballaba en xeografía da percepción, o sea que, evidentemente, como profesor que traballaba en xeografía da percepción e facíamos mapas mentais, en eso tiene moi claro. O que pasa é que unha cousa é a parte, digamos, literaria da paisaxe, que nos axuda a entender a súa riqueza, e outra cousa é cando a paisaxe a pasamos a nivel de ordenación territorial, que é outra historia. Eu tamén, que se colledes, pois, mesmo o libro que se publicou cando me deu o Premio Trasalva sobre Tecelans, que recorro o Sil e aí deixo voar a miña imaginación, hai o que fago é unha descripción literaria do que son as paisaxes que vou vendo, os sentimentos, que todo o tangible e o intangible que vou vendo, o perceptivo. Pero o problema é que cando teño que planificar, aí xa, se me fío solamente do convenio que é a percepción que teñen os habitantes, vamos de lado, porque podo che dicir que cando eu facía tesis na Serra de Queixa e cando iba cos paisanos e dicía que aquilo era unha maravilla, dicían, isto non vale para nada, aquí tiñamos que pagar por vivir aquí. Entón, hai que ter cuidado en basear todo no perceptivo, hai que ter, porque a percepción é un vai engancares en outono e ve todo ese cromatismo que dan as cores amarelas de unhas árbores, as cores verdes dos acebos, esos colores marrós que dan os gentos.
se vai na primavera ten outro, ahora mesmo anduve traballando para unha data de paisaxe e estaban maravillosamente todas as zonas que hai de Tía Castela, que van pola zona de Tía Castela e Pedrafita, con todos os cereixos que bravos que estaban en flor, evidentemente, é unha riqueza inmensa que hai que aproveitar. Pero, claro, na guía o que se enumeran son aqueles elementos a ter en conta. E, por suposto, todo o que son as descripcións, os sonidos, as descripcións literarias, a paisaxe tamén a son. Perderonse sons. Cando eu facía a tese ainda había moito centeo. Por exemplo, a de Queixa. Entón, aquelas paisaxes que se me semellaban moito aquela película de Gladiator, cando se mecíase polo vento o centeo, eso bebía, lembro eu de meus paseos por Queixa. Eso xa desapareceu, porque xa non hai centeo. Xa prácticamente non hai centeo, e o sentido do campo do centeo son a xesta blanca, desapareceu. Pero sí que está, o sea que realmente tense conta o tangible e o intangible. Aquí aparece, xa te digo, está aquí na guía. Pero claro, estou de acordo contigo, habría que agora facer traballos moi diversos, de xente moi diversa, pois se que non é cousa a millón de xeógrafos, sino máis ben de persoas que da arte ou da literatura, que faga esa recopilación de descripción da paisaxe que aparece na literatura galega, ou da música asociada á paisaxe. Sabedes que hai esta paisaxe sonora, que son as ondas petando contra os cantís, ou ese ruido que fan os coídos, sobre todo as gravas nas playas, ou ese ruido que fan os cachóns dos ríos, aqueles que todavía non están encorados. Todo eso está presente, todo eso está presente. O sea, por iso dicía eu que non hai esa visión, se me achaca sempre, de lo físico, que non, que eu disfruto vendo a parte máis textural. A mí me gusta enormemente a fotografía, teño miles de fotografías de moitos lugares do mundo e podo asegurar que teño multitud de aldeas, de detalles de balcóns, de detalles de árbores, de detalles de plantas. A mí me gusta porque a paisaxe é textura. Lógicamente, estructura. O cañón do Colorado, o cañón do Sil, está aí clavado por ese proceso de antecedencia do río que se encaixa. Pero despois, quen lle dá toda esa singularidade son os pataos, ese ciprés tan característicos á beira de algunhas aldeas. Todo eso é o que dá a riqueza a paisaxe. Así que está, está, pero sin desenvolver. Estou de acordo contigo e pasarei a Borovio a idea de que empecen a facer, olle unha cousa. Carlos dicía, estánse facendo os catálogos. Non, catálogos había que facer un por cada área paisaxística e a ver se se fai o Atlas e gracias, porque creo que non está en os tempos para a lírica, non? O sea que en ese aspecto está aquí. Bueno, andamos moi mal de tiempo. Yo no sé si tú, Rebeca, porque vas a intervenir, ¿tú habías levantado antes la mano o Rebeca ya la última pregunta? Venga, sí. Lo que no te aseguro es que te contestemos para empezar ya venga. Hola, son Rebeca Blanco. Quería facer unha pregunta e logo un comentario. A pregunta é concretamente para Carlos Calzadilla. Está en relación co comentario que fixeches na túa intervención sobre a necesidade de ter en conta a participación pública nos procesos de avaliación ambiental e, sobre todo, facer da tramitación ambiental unha especie de laboratorio de ideas, non? Entón, quería saber se existen neste momento, dende a Consellería, eses instrumentos de participación pública e como se está desartellando. Mais que nada porque recentemente tiven a posibilidade de participar na elaboración de varios documentos da redacción da Cátedra UNESCO de Territorio, Paisaje e Patrimonio e avaliamos da Universidade do País Vasco, avaliamos a elaboración da Lei da Paisaxe do País Vasco. E chamounos moitísima atención precisamente a importancia que se lle estaba dando a esta fase de participación cidadá. Estableceronse unha serie de directrices de áreas fundacionais da paisaxe e todas elas se fixo un proceso de avaliación cos asentes locais, cos asentes políticos, pero tamén ca cidadanía. Se presentaron os resultados, se discutiron en diferentes mesas redondas, foros, etc. Entón, me gustaría saber se eses mismos instrumentos os temos aquí en Galicia e como están funcionando. O comentario ven un pouco precisamente como unha reflexión, o que se comentou hoxe, en relación coa relación entre as obras públicas e o patrimonio, que si estamos vendo a relación no caso das grandes obras públicas, os procesos de avaliación ambiental,
pero efectivamente hai outra serie de obras que afectan directamente ao territorio e que non están sometidas a estes procesos de avaliación e son tremendamente destructivas para a paisaxe. E vou poñer dous exemplos rapidísimos. Un foi, sabedes que se fixo o plan director para as fortalezas transfronterizas do Baixo Miño no ano 2003 e en Goián está construído sobre unha fortificación da Idade Moderna e o ornabeque desa fortificación está afectada nese momento, no momento que realizamos os traballos, por unha areira, por unha explotación de gravas e tal. Hoxe en día, unha vez que ese elemento está identificado, definido, estudado, hai un plan director, ademais diso, despois, no ano 2006, creo que foi, construíse unha explotación de piñeiro que rompeu totalmente o ornabeque. É dicir, aínda que temos os elementos identificados, se estánse a producir destruccións igualmente no patrimonio por parte deste tipo de obras. E outro caso semellante é na fronteira entre Galicia e Portugal, na zona de Ourense, na Raya Seca, en San Salvador de Monterrey, documentamos na parte alta unha fortificación por fotografía aérea. Comentouse, fixose unha memoria, mandouse, etc. Cada ano a pista forestal que hai ali, cada ano comelle un poquinho máis a un baluarte. Documentouse na parte alta unha pequena fortificación e cada ano, de feito, hoxe, dentro do ano 2006 ata hoxe, quedan de 5 baluartes solamente 2. Contesta rápido, Carlos. Bueno, la ley establece unos procedimientos reglados que son mínimos y pueden hacerse más instrumentos de participación, ¿no? Básicamente, la ley lo que establece una fase de consultas previas. Nosotros en los documentos, desde el momento inicial que lo recibimos, lo subimos a nuestra página web para que cualquiera los pueda consultar. Se hacen consultas a las ONGs, sobre todo las asociaciones ecologistas, en función del tipo de proyecto y de la ubicación, pues tenemos identificadas las principales asociaciones y nosotros lo que pretendemos es que participen y que den su opinión. Después está el procedimiento ya reglado de información pública. Y a mayores hay planes, por ejemplo, ahora se está evaluando el plan, bueno, el plan hidrológico Galicia Costa, pues los propios Aguas de Galicia, como motor del plan, pues realizó un montón de mesas de participación. Ahora están también con la concertación de caudales ecológicos derivados del plan hidrológico y también hay unos procesos de participación y planes generales también, ahí ya dependiendo de cada promotor, pues me consta que hay muchos planes generales donde también realizan una labor de divulgación y de fomento de la participación. Pero bueno, es un tema que es importante que sea así para que los problemas que se puedan detectar surjan en el momento en el que se pueden adoptar decisiones, porque cuando ya está aprobado el plan, pues de poco vale, ¿no? Porque hay veces que también se paralizan las situaciones por protestas que pueda haber, pero bueno, evidentemente cuanto antes se detecten, pues mucho mejor. Bueno, pues si queréis damos un descanso de 5 o 10 minutos y empezamos la sesión siguiente.